Hola, hola, jóvenes, ¿qué tal? Pues bien, ya en los últimos temas del curso, ya ahorita a estas alturas ya hicieron el programa que una fórmula cualquiera la convierte de la forma normal conjuntiva. Ahora la parte que vamos a ver es esa fórmula en su forma normal conjuntiva, la vamos a resolver por el método de Davis and Putnam. ¿Sí? Entonces, vamos a ver primero el problema SAT. El problema SAT es precisamente ese que les acabo de comentar. Eh, Dado que tenemos una fórmula representada en su forma normal conjuntiva, lo que hay que hacer, hay que determinar si esa fórmula es satisfactible o no es satisfactible. ¿Sí? Entonces, eh, a eso se le conoce como el problema SAT. Y es un típico ejemplo de problemas del tipo NP completo. ¿Sí? De hecho, SAT fue el primer problema que se demostró que es un NP completo. Entonces ahora la duda es qué es un NP completo. ¿Sí? Eh, bueno, pues es un tipo NP, es un problema no polinomial. ¿Sí? Eso ya lo hemos visto antes, que es un problema polinomial y que es un problema no polinomial. No polinomial quiere decir que conforme crece el dato de entrada, crece el tiempo proporcionalmente o de tipo casi exponencial al tamaño de la entrada. Entonces quiere decir que una entrada considerablemente grande se vuelve mucho tiempo el necesario para resolverlo, ¿no? Entonces se puede decir que son no se resuelven pues en una máquina convencional en un tiempo razonable. ¿Sí? Bien, entonces ese serían los problemas NP. Ahora, NP completo es cuando tú tienes un problema NP y lo puedes convertir el problema, al tipo de problema, en este caso, al problema SAT. O sea, cualquier problema que sea NP puede ser convertido a el problema SAT. ¿Sí? Entonces, el asunto es que para saber si lo puedo resolver o no, tengo que tener un certificado que lo debo de poder evaluar en tiempo polinomial. ¿Sí? Entonces sería el problema NP completo. Bien, entonces, eh, ¿cómo podemos resolver este tipo de problema? En este caso el problema SAT. O sea, nosotros no queremos ahorita convertir de un tipo de problema a otro tipo de problema, porque hay muchos tipos de problemas NPs. Hay muchos tipos de problemas NPs. Entonces, convertirlo a problema NP, perdón, al problema SAT, eso ya lo hicimos. Nosotros ya hicimos una fórmula, la convertimos a su representación de SAT. ¿Sí? Esa parte ya la hicimos. Eh, Habría que ver, por ejemplo, si el problema puede tener otra representación. Existen muchos problemas, modelos de tipo NP. En este caso, el SAT es uno de ellos. ¿Sí? Ustedes pueden hacer la bibliografía y buscar problemas NP.
o problemas NP completo y van a encontrar una lista considerable de ejemplos. El primero es el SAT, que es el que ya vimos en los videos anteriores, cómo representar el problema, que básicamente es una fórmula que contiene cláusulas en AND, ¿verdad? Y dentro de las cláusulas tiene átomos en OR, y cada átomo puede estar negado o sin negar. Bien, ahora, el problema SAT consiste en que ya tengo el problema ese, y lo que tengo que hacer es decir qué valores deben de tener las variables para que la fórmula sea verdadera. ¿Sí? Entonces, decía que existen dos tipos de métodos, dos maneras: métodos completos y métodos incompletos. ¿Cuáles serían los métodos completos? Bien, los métodos completos siguen un algoritmo o una forma ordenada de descubrir la asignación de valores mediante reglas, ¿sí? Mediante reglas, y exploran todo el espacio de búsqueda posible, ¿no? Y si existe una solución para esa fórmula, pues esa solución va a ser encontrada. Por eso es completo, porque si existe una solución, la solución va a ser encontrada. Y si no encuentro ninguna solución para la fórmula, pues entonces puedo concluir de forma correcta que la fórmula es insatisfactible. Es decir, que no existe ninguna combinación de valores para las variables de forma que la fórmula sea verdadera. ¿Sí? Ese sería el método completo. Y los otros métodos son los métodos incompletos. ¿Qué es la característica de los métodos incompletos? Que son más rápidos que los completos. ¿Sí? Esa es una característica, o sea, sacrifican el algoritmo tardado, por así decirlo, de los métodos completos para encontrar más rápido la solución. Pero el problema sería que si existe una solución, es posible que la solución no sea encontrada usando este método, ¿sí? Porque es como más aleatorio. Entonces puede ser que casualmente o probabilísticamente no encuentre la solución. Un ejemplo sería en cada vez que se hace la rifa de Melate, o cualquier rifa, la Lotería Nacional, por ejemplo, existe un número que es el premiado. Existe un número premiado. Bien, entonces, un método completo para encontrar la solución sería comprar todos los boletos, toda la emisión de boletos. Me compro todos los boletos, estoy seguro que voy a sacarme el premio, ¿sí? Porque tengo todos los boletos. Pero por ejemplo, si sabes que pues no, eso no me conviene, pues mejor voy a ver el historial de los números de los que han ganado, cuál es el más probable que gane, etcétera. Compro un pequeño conjunto de boletos
y tengo probabilidad de atinarle al premio, pero puede ser que no. Y si yo sigo ese algoritmo y cada vez que hay un sorteo lo uso, puede ser que en alguna ocasión me saque el premio, pero puede ser que nunca. Como mi caso, que tengo toda la vida comprando melate y nunca le he pegado. Entonces, pudiera ser un algoritmo para ver cuál seguiría. Pero bueno, esa sería una analogía de los métodos completos y los métodos incompletos. Bien, entonces ahora, fórmulas válidas y satisfactibles. Esto ya sería como una especie de repaso. Vamos a decir que una fórmula es válida si es una fórmula bien formada. Bien, y ahora la fórmula es satisfactible si existe al menos una asignación de valores para las literales o las variables, que hacen que la fórmula sea verdadera. Entonces el problema de validez es, dada una f, determinar si es válida. Es decir, si la fórmula es válida. Y el problema de satisfactibilidad, que es en el que estamos, es, dada una fórmula, determinar si esta es satisfactible. Ahora nosotros, aquí sería falso o verdadero, ¿no? Falso, la fórmula no es satisfactible. Verdadero, la fórmula es satisfactible. Pero aparte nosotros queremos, bueno, ¿y cuáles esos valores de las literales que hacen que la fórmula sea verdad? Bien, nosotros para eso vamos a ver uno de los métodos pues, más usados, o no más usados, sino, por así decirlo, típico o ejemplo didáctico para resolver el problema de satisfactibilidad, es el de Davis, Putnam, Longeman y Lowland. ¿Sí? Entonces, generalmente le dicen Davis and Putnam nada más, no dicen todo completo, pero pues fueron muchos los autores. Entonces, este tipo de métodos está clasificado como método completo. Quiere decir que si existe una solución, esa solución va a ser encontrada. Y a pesar de que es uno de los primeros métodos que se desarrolló, sigue siendo uno de los métodos más usados para resolver el problema de satisfactibilidad. El problema para este método es que se requiere un espacio de solución que crece exponencialmente respecto al número de variables. Entonces, para evitar esto, se introdujo algo que se conoce como regla de partición para dividir el problema en dos pequeños subproblemas que pueden ser resueltos de forma, por así decirlo, independiente, ¿sí? Que es lo que vamos a ver nosotros, ejemplo de eso. Entonces, este algoritmo va a recibir como entrada una fórmula en su forma normal conjuntiva y va a regresar verdad si es satisfactible y falso si no. Y en caso de que responda verdad, pues también debe de regresar los valores de las literales que hicieron que esa fórmula fuera verdadera. Entonces, mediante reglas de resolución, vamos a ir tratando de eliminar las variables y cláusulas. Hasta que la idea sería si una fórmula contiene una cláusula vacía, entonces en ese momento podemos decir que la fórmula es insatisfactible.
porque no debe de haber cláusulas vacías. No debe de quedar vacía una cláusula. Entonces al momento de que una cláusula quede vacía, entonces yo digo, ¿sabes qué? La fórmula es insatisfactoria. Ahora, si la fórmula se quedó sin cláusulas, entonces quiere decir que ya resolvimos la fórmula. O sea, se trata de ir eliminando cláusulas hasta quedarnos sin cláusulas. Cuando la fórmula ya no tenga ninguna cláusula, quiere decir que ya la resolvimos. Ya encontramos la solución correcta. Entonces, ¿cómo eliminamos las cláusulas? ¿Y cómo eliminamos los átomos dentro de las cláusulas? Eso es lo que vamos a ver en el método de Davis and Putnam y siguiendo las reglas de reducción que tiene Davis and Putnam. Básicamente se puede decir que son 4. O sea, básicamente serían 3. Y esta de aquí ya no es como una adivinanza. Esta de acá. Pero también tiene su truco, ¿no? Vamos a verlo. Bien, entonces decíamos, las reglas de reducción, el objetivo es ese, ¿no? Ir eliminando los átomos de las cláusulas, sí, e ir eliminando las cláusulas de las fórmulas. Para eso vamos a seguir estas 4 reglas. Vamos a ver las reglas. La primera regla se llama tautología. ¿En qué consiste la regla de tautología? Pues básicamente esta regla dice que si una fórmula tiene una cláusula que a su vez tiene un átomo que aparece con sus 2 valores posibles, por ejemplo, verdad y falso son los 2 valores posibles, por ejemplo en este caso sería A, como ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa fórmula siempre va a ser verdad, esta cláusula siempre va a ser verdad. Esta cláusula siempre va a ser verdad porque si la A es verdadera, pues tenemos aquí dentro de la cláusula un átomo que hace que la cláusula sea verdadera porque esta sería verdad. Entonces, como sería verdad o falso, pues verdad, ¿no? Ahora, y si la A fuera falsa, pues entonces esta otra opción sería verdadera. Sería falso o verdad, pues verdad también porque es una O. Con uno que sea verdad, ya es verdad toda la cláusula. Y como aparecen los 2 valores de la literal, pues entonces esta cláusula siempre va a ser verdad. Entonces, la regla de la tautología básicamente dice que si una cláusula tiene un átomo con sus 2 valores, entonces nosotros podemos eliminar esa cláusula de la fórmula. Entonces es la manera como se van eliminando las cláusulas de la fórmula. Las vamos sacando sin ningún problema. Entonces cuando ya hayamos quitado todas las cláusulas de una fórmula, pues quiere decir que ya resolvimos la fórmula. En este caso, por ejemplo, no importa el valor que se le asigne a la A. Aquí no guardaríamos ningún valor para A. ¿Sí? O sea, no guardaría un valor para esta literal. Simplemente quitamos la cláusula de la fórmula. Y no importa lo que valga la variable A. Muy bien. Ahora, tenemos la regla de la cláusula unitaria. ¿En qué consiste la cláusula unitaria? Por ejemplo, es una cláusula que solamente contiene un átomo. Por ejemplo, esta cláusula solamente contiene el átomo A. Entonces, en estos casos, es obligatorio decir que A tiene que ser verdad. ¿Por qué? Porque la cláusula tiene que ser verdadera. Y para que la cláusula sea verdad,
pues la A tiene que ser verdad. Porque si la A fuera falsa, entonces la cláusula fuera falsa. Y entonces acuérdense que como es una AND de cláusulas, con una cláusula que sea falsa, pues ya todas son falsas, toda la fórmula sería falsa. Entonces, la regla es que todas las cláusulas tienen que ser verdaderas. Entonces, por ejemplo, aquí yo tendría que asignar el valor de verdad a la literal A. En este caso, tendría que asignar el valor de falso a la literal B para que esta cláusula sea verdadera. Entonces, cuando ya asignamos un valor a una literal, al momento de que hacemos esa operación, entonces, en ese momento simplificamos mucho el resto de las cláusulas, porque si en el resto de las cláusulas aparece una variable que ya le dimos un valor, pues pueden pasar dos cosas. ¿Sí? Pueden pasar dos cosas. Si la cláusula contiene la literal con el mismo valor de verdad que fue obligatorio ponerle, por ejemplo la A verdad, entonces esa cláusula es verdad, va a ser verdadera también. Entonces esa cláusula la podemos sacar de la fórmula sin ningún problema, porque ya sabemos que esa cláusula va a ser verdadera. No importa lo que valgan el resto de los átomos o el resto de las literales que estén. Con una literal que ya sepamos que es verdad, ya asumimos que la cláusula es verdadera. Entonces, ahora, ¿pero qué pasaría si hubiera una cláusula donde aparezca la A pero negada? ¿Sí? Entonces, en ese caso, esa A negada es falsa. Va a ser falsa porque ya le asignamos el valor verdadero a la A. Entonces, para ir simplificando, lo que vamos a hacer es que esa literal o ese átomo lo vamos a sacar de la cláusula, porque va a ser falso siempre, entonces no tiene que estar ahí haciendo ruido. Entonces el átomo lo sacamos de la cláusula. Entonces es lo que le decíamos, por ejemplo, ¿qué pasa si yo saco el átomo de la cláusula y la cláusula queda vacía? En ese momento yo concluyo que la fórmula es insatisfactible porque ya me quedó una cláusula vacía. ¿Sí? Al momento de quedar una cláusula vacía, ya no hay manera de que esa cláusula sea verdad, porque no hay ningún átomo que va a hacer que la cláusula sea verdadera. Entonces, y acuérdense que con una cláusula que sea falsa, pues ya es falsa toda la fórmula. Muy bien, entonces esa sería la regla de la cláusula unitaria. Entonces ya hemos visto dos reglas, la de la tautología y ahora vemos la cláusula unitaria. Enseguida vamos a ver la regla de la literal pura. ¿En qué consiste la regla de la literal pura? La regla literal pura es si aparece en la fórmula un átomo o una literal que siempre está en su mismo valor, o sea, por ejemplo, siempre aparece positiva o siempre aparece negativo, entonces esa literal se dice que es una literal pura. ¿Por qué? Porque siempre aparece con el mismo valor de verdad. Pues es literal pura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues darle el valor a esa literal con el que aparece. Es el que nos conviene, ¿no? Porque dice, se le pueden asignar dos valores, el con el que aparece y con el que no aparece. Pero si le damos el valor que no aparece, pues no va a abonar nada, o sea, no nos conviene. Nos conviene asignarle el valor con el que aparece. ¿Sí?
Entonces, todas las cláusulas donde aparece esa literal pura pueden ser eliminadas de la fórmula porque pues van a ser verdad al haberle asignado ese valor de verdad. Entonces, ya tenemos la regla literal pura. Básicamente, estas tres reglas, la regla lateral pura, cláusula unitaria y tautología, son las, por así decirlo, evidentes, ¿verdad? Son las evidentes o intuitivas, ¿verdad? Ahora, en el caso de la regla de bifurcación, es cuando ya ninguna de las otras tres reglas ya las puedo aplicar porque no aparecen. Entonces no tengo una manera de simplificar la fórmula más que usando una selección aleatoria. Aquí empieza una, una complejidad porque y aquí es donde cada quien puede darle su toque personal y crear su propio algoritmo, porque ¿cómo selecciono una literal de todo el universo de literales si ya en realidad es aleatorio? La que yo escoja es la que sea, pues, la que voy a usar. Entonces, puede ser que la selección sea completamente aleatoria, que es como normalmente es el algoritmo de Davis-Pulman, es una selección de la variable aleatoria. Pero pudiera ser que con el ánimo de hacer más eficiente el algoritmo, alguien diga, oye, pues no me conviene que sea aleatoria, me conviene agarrar el átomo que aparece más veces en la fórmula. ¿Para qué? Pues para que al yo seleccionarlo, elimine más cláusulas de un jalón. Puede ser esa la, la consideración que haga, ¿sí? Para la selección. Pero pudiera ser también que diga, ¿sabes qué? No nada más el número de ocurrencias, o sea, porque puede aparecer una variable, puede aparecer 30 veces y la otra variable puede aparecer 20 veces, ¿sí? Pero por ejemplo, ¿qué pasaría si la que aparece 30 veces aparece 15 veces? En 15 cláusulas aparece con el valor de verdad, true, y en las otras 15 cláusulas aparece con el valor de verdad falso. Sí. Entonces a la hora de eliminar, si yo le asigno el valor de verdad true, solamente voy a poder eliminar 15 cláusulas, ¿sí? En donde apareció con ese valor de verdad. Y si la que aparece 20 veces aparece 18 veces con un valor y 2 veces con otro valor, y si escojo el valor de verdad de las 18 veces, eso querrá decir que yo puedo eliminar 18 cláusulas, o sea, más cláusulas que 15. Bien. Bueno, ahora puede ser el que genere mayor número de cláusulas unitarias o el que genere mayor número de literales puras, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí el etcétera es infinito. Depende ya de lo que se le ocurra a cada quien. Pero lo común que nosotros vamos a ver va a ser la más fácil, la selección aleatoria. Y una vez que se seleccionó el átomo que se va a eliminar, se van a generar dos problemas de tipo recursivo. Uno para el valor falso y otro para el valor verdadero. Vas a evaluar aleatoriamente uno de los dos, ¿sí? Si el que escogiste
no funcionó, entonces le haces el intento con el otro valor. Si ninguno de los valores funcionó, entonces ya puedes concluir que la fórmula es insatisfactiva. ¿Sí? Pero si un valor no funciona pero el otro sí, entonces continúas, ¿no? Muy bien, aquí está el algoritmo de Davis and Putnam. Este lo voy a revisar en el siguiente video. Nos vemos.